empezar con la regla del L'Hopital. ¿Alguna duda, alguna cuestión sobre temas anteriores? La regla del L'Hopital se basa en el teorema de Cauchy, así que recordemos lo que decía el teorema de Cauchy. Habíamos visto que si teníamos dos funciones, f de x y g de x, ambas continuas en el segmento o intervalo cerrado AB y derivables en el intervalo abierto AB, entonces la razón de sus diferencias extremas era igual a la razón de sus derivadas en un punto intermedio. Esta misma idea la vamos a aplicar en el teorema de Cauchy, pero considerando el extremo superior, lo que acá tenemos como B, lo vamos a considerar como variable, entonces lo vamos a usar X. Esa es la única diferencia, pero bueno, vamos a aplicar esto mismo. Entonces veamos cómo es la regla de L'Hopital. Nosotros lo que vamos a hacer, la regla de L'Hopital, lo que se trata de hacer es utilizar la derivada como una herramienta para el cálculo de límites. Y entonces lo que queremos demostrar en la regla de L'Hopital es que el límite para cuando x tiende a de f de x sobre g de x es igual al límite para cuando x tiende a de las derivadas respectivas, o sea, del cociente de las derivadas, del numerador y del denominador. Y eso a su vez, al tomar límite, va a ser igual al cociente de las derivadas, ¿sí?, valuadas en el valor de tendencia. ¿Esto qué nos dice? Que podríamos derivar numerador y denominador en forma independiente y obtener en el numerador y en el denominador respectivamente las derivadas de cada una de esas funciones valuadas en el punto o valor de tendencia. Entonces nos permite de esa forma calcular límites. Ahora vamos a ver cómo es que se calcula, y un poco esta demostración sienta la base de cómo podemos empezar o tomarlo el tema. Entonces tenemos dos funciones que son continuas, ¿sí?, que satisfacen el teorema de Cauchy en el intervalo cerrado AB. Que satisfacen el teorema de Cauchy, ¿qué quiere decir? Que son continuas en el intervalo AB, cerrado AB, derivables en el intervalo abierto AB, y además, esto que dijimos recién, la razón de las diferencias extremas entre las dos funciones es igual al cociente de las derivadas en un punto intermedio. Entonces, estas dos funciones satisfacen el teorema de Cauchy y se anulan, ¿sí?, en x igual a. O sea, ¿qué quiere decir? Que la función, ¿sí?, valuada en a, y f de a, y la función g valuada en a, ambas son iguales a 0. O sea, para este valor de tendencia se anulan. O sea que yo tomo límite, me da 0 en el numerador, 0 en el denominador. Porque me queda f de a igual a 0, g de a igual a 0. O sea, tenemos una indeterminación del tipo cociente de infinites. Ahora decimos, vamos a trabajar con esta fracción, ¿sí? Nosotros tenemos esta fracción acá, la que le queremos calcular límite. Tomamos esa fracción y decimos que esa fracción es igual a esta otra fracción. ¿Por qué decimos que son iguales? Porque f de a y g de a, ¿cuánto dijimos que valían? 0. O sea, que en ambos casos estoy restando los 0. O sea que f de x sobre g de x es lo mismo que esto, porque nos queda f de x sobre g de x. A partir de eso, ¿qué es lo que tengo planteado en el segundo miembro? La estructura del teorema de Cauchy, ¿sí? En vez de decir b, dice x. El extremo superior está como variable, pero es la misma estructura. Entonces, en este miembro puedo aplicar el teorema de Cauchy. Entonces, la razón de las diferencias extremas entre ambas funciones es igual a ¿qué? A la razón de las derivadas en un punto intermedio. Ahora el punto intermedio lo estoy llamando épsilon.
Ahora veamos lo siguiente, que epsilon es un valor intermedio entre a y x, según esto que estamos planteando. Entonces, cuando x tiende a, ¿sí? X tiende ¿a dónde va a tender epsilon si está entre a y x? También va a tender a. Entonces, cuando tomamos, ¿sí? No, perdón, estaba respondiendo lo que estabas diciendo, o sea, que iba a tender a epsilon, eso dije. Está perfecto. Bueno, entonces si nosotros queremos tomar límite a ambos miembros, ¿sí? En el miembro izquierdo, ¿qué hacemos? Tomamos límite para cuando x tiende a, y en el miembro derecho, que tenemos epsilon como variable, ¿sí? ¿Qué vamos a tomar? Límite cuando epsilon tiende a. Y si tomamos límite, o sea, acá reemplazamos por el valor de a, nos queda que eso va a ser igual al cociente de cada una de las derivadas valuados en A. Y eso es lo que nosotros queríamos demostrar. Entonces, en definitiva, vamos a decir que dado el cálculo para este límite, para cuando x tiende a de f de x sobre g de x, eso va a ser igual a ¿qué cosa? Al límite para cuando x tiende a de la función, de la derivada de la función del numerador sobre la derivada de la función del denominador. Y eso va a ser igual al cociente de las derivadas de cada una de las funciones valuadas en el punto A. Entonces, la regla del L'Hopital, vamos a decir que se puede aplicar derivando, o se aplica derivando, es así, numerador y denominador en forma independiente. Y siempre la vamos a poder aplicar directamente la regla, o sea, esto de decir derivo numerador y denominador en forma independiente, siempre lo vamos a poder aplicar cuando el tipo de indeterminación que se presente sea del tipo 0 sobre 0 o cociente de infinitésimo, que es parte de lo que nosotros habíamos planteado para nuestra demostración. Si el valor obtenido luego de aplicar la regla, ¿sí? Que llegamos a esto, si aplicamos la regla, y el valor que obtenemos no tiene sentido aritmético, eso quiere decir es indeterminado, entonces volveremos a aplicar la regla calculando respectivamente para el numerador y el denominador las derivadas segundas. Se continúa siempre de esta manera hasta hallar el valor del límite con sentido aritmético, o sea, no indeterminado. La regla de L'Hopital entonces puede aplicarse en forma directa cuando la indeterminación que se presenta del límite a resolver sea del tipo cociente de infinitésimos o cociente de infinitos. El tema del cociente de infinitos nosotros no lo vamos a demostrar, pero bueno, lo vamos a tomar como válido y lo vamos a aplicar de esa forma. ¿Qué va a pasar cuando se presenten otros tipos de indeterminaciones? Vamos a tener que, mediante procesos o procedimientos algebraicos, transformar, ¿sí?, esas otras indeterminaciones a las formas indeterminadas que nos permiten la aplicación directa. Porque las demás indeterminaciones no nos permiten la aplicación directa de la regla, que es derivar numerador y denominador en forma independiente, ¿sí? No obtendríamos el valor del límite y muchas veces no vamos a tener numerador y denominador. Entonces, vamos viendo cada caso. Si tenemos un cociente de infinitésimos como indeterminación en el cálculo del límite, vamos a ver, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Vamos a calcular el límite para cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x cuadrado. Podemos tomar límite y entonces el coseno de 0 es 1, 1 menos 1 es 0. Y 0 al cuadrado es 0. Tenemos un cociente de infinitésimo. ¿Qué hacemos? Vamos a aplicar la regla de L'Hopital. Que decía la regla de L'Hopital, derivemos numerador y denominador en forma independiente. Entonces, la derivada del numerador, ¿a cuánto va a ser igual? La derivada de la constante, 0. La derivada del coseno,
menos el seno, pero afectado el signo negativo adelante, nos va a quedar ¿qué cosa? Menos sobre menos, más. Perdón, menos por menos, más. Y la derivada del denominador, ¿qué nos va a dar? 2x. Entonces, reacomodamos, trabajamos menos por menos más, nos queda seno de x sobre 2x, y eso nos dará, si tomamos límite, seno de 0, 0, ¿sí? 2 por 0, 0, nos da un cociente de infinitésimos nuevamente. ¿Qué dijimos que teníamos que hacer si nos daba un valor que no tenía sentido aritmético? ¿Volver a derivar? Exactamente. Volvemos a derivar aplicando la regla de L'Hopital. Entonces, la derivada del numerador, coseno de x. La derivada del denominador, 2. Tomamos límite. Coseno de 0, ¿qué nos da? 1. Y en el denominador, bueno, nos queda, al tomar límite, nos queda, como es una constante, nos queda la constante. Entonces, en definitiva, el límite para cuando x tiende a 0 de esta función va a ser igual a ¿cuánto? A un medio. Si ustedes observan acá, también tienen la posibilidad, aparte de resolver, ¿sí? Por la regla del L'Hopital, podrían haber tomado otro camino y resolver por límite notable, ¿sí? Si recuerdan ese límite, lo miran y ya saben cuál es el resultado. De todos modos, hay que mostrarlo, ¿no? Pero es otra posibilidad. Tengan en cuenta lo siguiente. Todos los límites se pueden resolver en forma algebraica, aunque nosotros no hemos aprendido a resolver absolutamente todo en forma algebraica. No todos los límites se pueden resolver por la regla del L'Hopital. Hay algunos límites que no se pueden resolver. ¿Sí? Cuando intentamos resolver, derivamos la primera vez, la segunda vez, y cuando derivamos por segunda vez, volvemos a la función que dio origen al cálculo. O sea que ya no tiene sentido seguir intentando, porque siempre vamos a seguir obteniendo las mismas dos derivadas, ¿sí? Con el mismo tipo de indeterminación. Entonces, no todos los casos se pueden resolver mediante la regla de L'Hopital. A veces es más fácil y otras veces no resolver con la regla de L'Hopital. Cuando la idea sea simplemente resolver límites, aplican lo que a ustedes les parezca, ¿sí? O si están resolviendo límites cuando están analizando funciones, ¿sí? Aplican lo que les parezca. Y si se trata de un parcial que le están evaluando algún tipo de límite, o límites algebraicos de resolución algebraica, o límite notable, o límite por la regla del L'Hopital, aplicarán según el caso que el profesor del práctico les solicite. Vamos a ver otro ejemplo, en este caso para la indeterminación del tipo cociente de infinito. Tenemos una función logaritmo en base 2 de x sobre x para cuando x tiende a infinito. Lo primero que hacemos es tomar límite. Cuando tomamos límite, ¿sí? Decimos el logaritmo de infinito nos da infinito y x valga de infinito nos da infinito. Tenemos un cociente de infinito. Sabemos que si es así, podemos aplicar la regla del L'Hopital, ¿sí? Derivando numerador y denominador en forma independiente. La derivada del logaritmo en base 2 de x, ¿a qué es igual? A 1 sobre el argumento por el logaritmo en la misma base del número e. Y la derivada del denominador es igual a 1. Si estamos reacomodando, pusimos constante por función, ¿sí? Teníamos un 1 en el denominador, y terminando de reacomodar, multiplicamos numerador por numerador sobre x, que es el denominador, y tomamos límite. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Logaritmo en base 2 de e es un número, nos queda como está. Y en el denominador, ¿qué tenemos? X, tomamos límite, nos da infinito. Un número dividido infinito, ¿a dónde tiende? A 0. Entonces, el límite para cuando x tiende a infinito de esta función será 0.
En el caso de que no tengamos la indeterminación, ni cociente de infinitesimos, ni cociente de infinitos, entonces tenemos que transformar. En el caso de 0 por infinito, en el que la indeterminación sea 0 por infinito, ¿cómo transformamos? Dejamos una de las dos funciones, cualquiera en principio, en el numerador, y la otra la expresamos como la recíproca en el denominador. Entonces, por ejemplo, tomamos f de x, la dejamos en el numerador, y la otra la vamos a poner en el denominador como recíproca. La recíproca de g de x, ¿cuál es? 1 sobre g de x. Y esa expresión la ponemos en el denominador. Fíjense que si nosotros realizamos el producto de extremos sobre el producto de los medios, en este caso, tenemos que volver ¿a qué? A la expresión esta. F de x está dividido a 1, entonces hacemos producto de extremos, f de x por g de x, ¿sí? ¿Sobre qué? Producto de los medios, 1 por 1, ¿sí? Entonces esto es f de x por g de x dividido 1, sí, tranquilamente. En el caso que dejemos g de x en el numerador, entonces tomamos la recíproca de f de x y la ponemos en el denominador. Ahora nosotros acá en este caso planteamos que nos da 0 por infinito, o sea, 0 nos da f y infinito nos da g al evaluar en el valor de tendencia. Entonces, teniendo en cuenta esos valores, decimos, f dijimos que daba 0, y 1 sobre 0, ¿a dónde tiende? Perdón, y g da infinito, y 1 sobre infinito, ¿a dónde tiende? A 0, entonces nos da el cociente de infinitesimos. Si evaluamos en este otro caso, g dijimos que tendía a infinito, entonces el numerador nos queda infinito. F dijimos que tendía a 0, entonces 1 sobre 0, ¿a dónde tiende? A infinito. Entonces nos queda un cociente de infinito. Veamos el ejemplo. Tenemos límite para cuando x tiende a 0 de x por el logaritmo natural de x. Si x tiende a 0, tengo 0 por el logaritmo natural de 0, que ¿cuánto es? Infinito, ¿sí? O sea, el logaritmo natural de 0 es menos infinito, pero el signo negativo no nos afecta en nada porque seguimos teniendo ¿qué cosas? 0 por infinito. Bien, sabemos entonces que tenemos que transformar. Una función de estas la dejamos en el numerador y la otra va al denominador como recíproca. Ahora, habíamos dicho que podíamos tomar cualquiera de las dos para dejar en el numerador. ¿Cuál es la única regla, digamos, de oro que les voy a dar? Si hay un logaritmo, dejen el logaritmo en el numerador, porque le simplifica la resolución del límite. ¿Por qué? Porque dejar el logaritmo en el denominador, ¿sí? Significa que va a pasar el logaritmo como en el denominador del denominador, porque queda como recíproca, ¿sí? Y esa expresión, cuando hacemos la derivada de un cociente, cuando decimos el denominador al cuadrado, cada vez se hace más grande. Entonces, cuando tengamos un logaritmo, lo dejamos en el numerador porque nos simplifica la vida. Y si hubiera dos logaritmos, el logaritmo más feo, o que tenga una expresión más grande, más rara, ¿sí? Ustedes se fijan, ese lo dejan en el numerador. Y el que es más sencillo, que parece más llevable, lo dejan en el denominador. De última prueba, ¿sí? Bueno, entonces, en este caso, no sé si los convencí de dejar el logaritmo en el numerador, y la otra, ¿sí? Función, la ponemos como recíproca en el denominador. Tomamos límite y vemos cómo es la indeterminación. El logaritmo natural de 0 dijimos que era menos infinito, ponemos infinito. 1 sobre 0 tiende a infinito, tenemos infinito, nos quedó un cociente de infinitos. Eso quiere decir que podemos ahora aplicar la regla del L'Hopital y vamos a derivar numerador y denominador
en forma independiente. Entonces, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. La derivada de 1 sobre x va a ser derivada del numerador, que es 1, ¿sí? La derivada del numerador 1 es 0, ¿sí? Por el denominador sin derivar. Entonces nos queda 0, menos el numerador sin derivar, que es 1, por la derivada del denominador, que es 1. Entonces por ahora tenemos menos 1. Sobre el denominador al cuadrado nos queda x cuadrado. Entonces la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. Luego de hacer esto, ¿qué hacemos? Todo el trabajo algebraico que podamos. En este caso vamos a simplificar x y el cuadrado de la otra x, y nos queda el límite para cuando x tiende a 0 de menos x. Cuando tenemos toda la expresión lo más chiquita posible, ¿sí? Reducida a la mínima expresión posible, tomamos nuevamente el límite, y al tomar límite, como simplemente tenemos que poner 0 acá, ¿sí? Vemos que nos da 0, y tenemos entonces el valor del límite. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos que calcular el límite de x por logaritmo natural de x para cuando x tiende a 0, el valor del límite es 0. Veamos ahora el caso en el que tengamos como indeterminación una diferencia de infinitos. ¿Cómo es la transformación? Tenemos f de x menos g de x. ¿Qué hacemos? Tomamos la recíproca del segundo término menos la recíproca del primer término sobre el producto de las recíprocas, ¿sí? No importa el signo, ¿sí? Lo hacemos con la idea que les acabo de decir. La recíproca del segundo término, sin el signo menos acá adelante, ¿sí? Recíproca del segundo término, menos la recíproca del primer término sobre el producto de la recíproca. Esto nos lleva a una indeterminación de tiempo cociente de infinitesimos. Tengamos en cuenta que tanto f como g sí tienden a infinito. Entonces, 1 sobre infinito tiende a 0. 1 sobre infinito tiende a 0. 0 menos 0 tiende a 0. Y acá, infinito por infinito tiende a infinito, 1 sobre ese infinito tiende a 0. Entonces tenemos el cociente de infinitesimas. Veamos cómo llegamos a esa regla que les acabo de decir. Nosotros estamos en esta situación, ¿sí? Tenemos una f de x menos una g de x, y nos da una diferencia de infinito su límite. Entonces, si tomamos recíprocas de ambas funciones y sacamos como denominador común 1 sobre el producto, o sea, el producto de las recíprocas, sacamos como denominador común, si igualamos los numeradores nos va a quedar esta expresión dividido esta, nos queda 1 sobre g de x, menos toda esta expresión dividido esta, que nos va a quedar 1 sobre f de x, que es lo que tenemos acá, y es lo que dijimos que era nuestra regla, ¿sí?, de transformación a un cociente, ¿sí?, a una indeterminación del tipo cociente de infinitesimos, la cual nos va a indicar que podemos resolver en forma directa, y a partir de esto, no tan directa, a partir de ello podemos resolver mediante la regla del L'Hopital el límite. ¿Cuáles son las posibilidades o qué cosas pueden pasar? ¿Cómo se puede presentar? Nosotros tenemos f de x menos g de x. Cuando en los dos términos o en uno de ellas haya cocientes, como está presentado acá, ¿sí?,
Entonces podemos directamente sacar denominador común. Cuando en ninguno de los dos términos, ¿sí?, podamos ver una fracción, entonces sí o sí vamos a tener que aplicar la regla según les dije, ¿sí? La recíproca del segundo término menos la recíproca del primero, dividido el producto de las recíprocas, ¿sí? O sea, si tenemos expresiones como estas, bárbaro, porque no hace falta que estemos pensando en aplicar la regla, sino que lo que vamos a hacer directamente es sacar el denominador común. Entonces, lo primero que hacemos es tomar límite. Nos da la diferencia de infinitos. Luego de eso, tenemos que transformar. ¿Cómo transformamos en este caso que tenemos fracciones? Sacamos denominador común directamente. Entonces, denominador común, ¿sí? Recuerden que siempre es el mínimo común múltiplo, en este caso es el producto de x menos 1 por logaritmo natural de x, ¿y qué hacemos? Igualamos numeradores. Entonces decimos, x menos 1 por logaritmo natural de x, dividido x menos 1, nos queda logaritmo natural de x, multiplicado por el numerador, nos queda logaritmo natural de x. Menos, por este menos que está acá, menos. Esta expresión dividido el logaritmo natural de x nos queda x menos 1, que lo multiplicamos por el numerador, y entonces nos queda acá x menos 1. Si tomamos límite, tenemos que el logaritmo natural de 1 es 0, y 1 menos 1 es 0, entonces en el numerador me queda 0. Y acá en el denominador, 1 menos 1 es 0, por el logaritmo natural de 1 queda 0, entonces me queda 0 por 0. Entonces en el denominador tengo otro 0. Tengo una indeterminación del tipo cociente de infinitésimos, que es la que me asegura que puedo aplicar la regla de Lope. Entonces, ¿qué hacemos? Derivamos numerador y denominador en forma independiente. La expresión que se presente, ¿sí?, la derivamos en numerador y denominador en forma independiente. Bueno, empezamos con el numerador. La derivada del logaritmo, 1 sobre x, menos la derivada de x, 1, menos la derivada de 1, 0, no la puse. Y en el denominador, ¿qué es lo que tenemos acá para derivar? Un producto. Un producto, exactamente. Entonces hacemos derivada del primer factor, 1, por el segundo sin derivar, logaritmo natural de x, más el primer factor sin derivar, x menos 1, por la derivada del segundo, ¿sí? La derivada del logaritmo, 1 sobre x. Ahí derivé. Luego, ¿qué tengo que hacer? Reacomodar, trabajar algebraicamente de modo de dejar esa expresión lo más reducida posible. Entonces, en ambos casos, tanto el numerador como denominador, lo que voy a hacer es sacar denominador común. En este caso x, saco denominador común x, entonces x dividido x por 1 me queda 1, menos x dividido 1 por 1 nos queda x. Y en este otro caso, si x menos 1 sobre x es lo que tenemos, entonces sacamos denominador común x dividido 1 por el logaritmo natural de x, nos queda esta expresión, más x dividido, acá, esta expresión, ¿sí? Nos queda x menos 1, perdón, x dividido x, nos queda 1, por esta expresión nos queda x menos 1. Luego de eso, ¿qué hacemos? Podemos simplificar las x de los denominadores. Y luego de eso, ¿sí?, reescribimos y tomamos límite. Cuando tomamos límite, ¿qué ocurre? 1 menos 1 es 0. Acá 1 por el logaritmo natural de 1, que es 0. Entonces 1 por 0 nos queda 0. Y acá 1 menos 1 nos da 0. Nuevamente tenemos una indeterminación del tipo cociente de infinitésimos, no tenemos un valor con sentido aritmético. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a derivar numerador y denominador en forma independiente nuevamente. Vamos a hallar la derivada
segunda. Entonces, derivada del numerador, deriva la constante 0, la derivada de x, 1, está precedida por el signo menos. En el denominador, acá tenemos la derivada de un producto. Derivada del primer factor, 1, por el segundo sin derivar, logaritmo natural de x. Más el primer factor sin derivar, x, por la derivada del segundo, 1 sobre x. Más la derivada de x, 1, menos la derivada de 1, que es b. Bueno, podemos trabajar acá, ¿sí? Vamos a reducir todo lo que podamos, ahí nos queda x sobre x, simplificamos, y entonces nos va a quedar menos 1 en el numerador, logaritmo natural de x más 2 en el denominador. Cuando tengo esa expresión reducida, ¿qué hago? Como límite. Entonces, al tomar límite, ¿qué nos va a quedar? Menos 1 en el numerador, y acá logaritmo natural de 1 es 0, 0 más 2, 2. Entonces, el límite para cuando x tiende a 1 de esta función va a ser igual a menos 1 medio. ¿Sí? Ese valor de la derivada, ese valor del menos 1 medio, Sí. ¿es para toda la función o para esa derivada? No, es para la función de origen. Claro, listo. O sea, esta es la de origen, me la vengo repitiendo en todos los pasos, ¿sí? Esta es la de origen, ¿sí? Y nos da que cuando x tiende a 1, para esta función, el límite de la función es menos 1 medio. Y una forma en la que lograr eso, esta vez no hice a tiempo, si no lo hubiera hecho, es poniendo, por ejemplo, en un graficador y mirando, vos ponés esta función en el graficador, acá, pones toda esta expresión en el graficador y te fijas, para cuando x tiende a 1, a dónde tiende el valor de la función, y debería tener un valor de ordenada menos 1 medio. Profe, ¿Sí? cuando calculamos y vamos haciendo las derivadas, hay que poner, así como usted pone la función original. No. Yo la fui poniendo para ir llevando este orden en la presentación del tema, pero ustedes van poniendo acá directamente, esto no lo repiten, ponen igual y trabajan, o van poniendo un igual al lado del otro, depende de cómo lo vayan haciendo, y no hay ningún inconveniente. Ok, gracias. Es importante que sean claros y prolijos, porque siempre recuerden que yo les muestro ejemplos chiquitos de sala de 2, simples, fáciles, para introducir el tema. No le pongo complejidad algebraica, no hay que complejidad de las funciones, no hay que derivar 4 veces, ¿sí? Entonces siempre tengan en cuenta eso, porque esto se pierde uno en lo que está haciendo si no está prolijo y no está claro cómo viene escribiendo. Seguimos entonces. Cuando tenemos una indeterminación del límite del tipo 1 al infinito, 0 a la 0 o infinito a la 0, también tenemos que transformar. ¿Cómo es que transformamos? Decimos que el logaritmo natural de k va a ser igual al límite para cuando x tiende a de la función del exponente, fíjense que g de x está en todos los casos en el exponente, por el logaritmo natural de la función de la base, ¿sí? El g de x está en todos los casos en la base. Eso nos va a llevar a una indeterminación del tipo 0 por infinito, que ya habíamos visto cómo transformarla en cociente de infinitesimos o cociente de infinito para poder aplicar la regla de Locke. Una vez que terminamos y obtenemos un valor acá en el miembro derecho, que lo llamamos verdadero valor, nos queda que el logaritmo natural de k es igual al verdadero valor del límite. ¿Eso qué quiere decir? Que aplicando la definición del logaritmo podemos averiguar el valor de k. Y k va a ser igual al logaritmo, la base del logaritmo natural es e, entonces nos va a quedar e elevado a ese valor del límite que habíamos hallado acá en el miembro derecho. Este valor k nos da el límite
¿sí? Para esta función, o para esta, según cada uno de los casos. ¿Sí? Eso lo hacemos porque le aplicamos logaritmo al límite también, ¿no? O sea, los dos lados sería. Sí, sí. O sea, modificamos el Ahora límite. ahí vamos a ver cómo es todo el proceso. Acá sería como es la transformación, lo que van a usar en el orden práctico, ¿sí? Ahora vemos cómo sería todo ese proceso. Entonces, nosotros partimos de una función que tiene base variable y exponente variable, y tomamos límite a ambos miembros, ¿sí? Y en cualquiera de los casos, ¿sí?, que podamos tener, o sea, al tomar límite, nos va a dar, ¿sí?, en el miembro derecho una indeterminación del tipo 1 al infinito, 0 a la 0 o infinito a la 0. Ahora, ¿qué hacemos? En ambos miembros tomamos logaritmo natural. Entonces, acá, el miembro izquierdo lo vamos a renombrar con K a esta expresión. Y en el miembro derecho vamos a aplicar propiedades del límite, o sea, las propiedades del límite vinculadas con logaritmo, ¿no? Que dice que, acá dice logaritmo del límite, entonces nosotros vamos a decir el límite del logaritmo. Nos va a quedar aplicando las propiedades, ¿sí?, del límite, ¿sí? El logaritmo del límite es igual al límite del logaritmo. Entonces, acercar el logaritmo acá, que nos va a permitir bajar el exponente, ¿sí?, de la función f de x. Entonces nos queda, por propiedades de logaritmo, f de x por el logaritmo natural de nos queda g de x por el logaritmo natural de f de x. Entonces, esta expresión que tenemos acá es la misma expresión que les dije es lo que necesitan usar para hacer la transformación si tienen alguno de estos tipos de indeterminaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué no tenemos? No necesitamos aplicarle todo esto a cada función con base variable y exponente variable que tengamos. Partimos desde acá. Entonces, ¿qué decimos? Que el logaritmo natural de K es igual a ¿qué? Al límite para cuando x tiende a donde sea que tienda, de la función del exponente por el logaritmo natural de la función de la base. Y eso verificamos que nos lleva a una indeterminación del tipo 0 por infinito. Resolvemos, hacemos enlace a esos conocimientos, y después, cuando terminamos de resolver el límite en el miembro derecho, decimos que tenemos que el logaritmo de K es igual a ese número que nos dio acá, o ese valor que nos dio ahí. Entonces calculamos o aplicamos propiedad o definición en realidad del logaritmo y averiguamos el valor de K. K, ¿sí?, va a ser igual al valor, ¿sí?, que es resultado del cálculo del límite original, ¿sí?, o sea, de todo esto. Veamos el ejemplo. En este caso tenemos un ejemplo donde al tomar límite en la base y límite en el exponente nos da 0 a la 0. Entonces vamos a transformar. Decimos que el logaritmo natural de K va a ser igual al límite del exponente multiplicado por el logaritmo natural de la base. Entonces, tomamos límite y nos queda, tomamos límite para x, nos queda 0. Límite para logaritmo natural de x, logaritmo natural de 0 es menos infinito, entonces nos queda una indeterminación 0 por infinito. Si ustedes recuerdan, ¿sí?, este límite lo calculamos en el ejemplo 3. Entonces, ¿cómo habíamos hecho? Habíamos dejado el logaritmo en el numerador y la x la habíamos pasado como la recíproca al denominador. Verificando este límite, límite de 0 nos da infinito y 1 sobre 0 tiende a infinito, tenemos un cociente de infinitos, podemos aplicar la regla de L'Hopital. ¿Qué hacemos? Derivamos numerador y denominador en forma independiente. La derivada del logaritmo es 1 sobre x, y la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. Luego de eso, simplificamos las x, y nos queda, ¿sí?, el límite para cuando x tiende a 0 de menos x. Y tomamos límite,
eso nos da 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? No hay que olvidarse que no terminamos de calcular. Nos falta hacer que el logaritmo natural de k es igual a 0, y entonces, aplicando la definición, vamos a obtener que k es igual a e a la 0. Y un número elevado a la 0 nos da 1. Entonces, k será igual a 1. Los casos donde la indeterminación, ¿sí?, es 1 al infinito o infinito a la 0, se resuelven exactamente mediante el mismo procedimiento. ¿Dudas con algo del L'Hopital, chicos? No, profe. Creo que no, profe. No, profe. Bueno, entonces vamos a seguir con máximos y mínimos relativos. Vamos a hacer una introducción a este tema, ¿sí? No pude hacer PowerPoint de esta parte, sí, terminé de armar un archivo que no lo tenía completo. Si puedo, para la próxima haré PowerPoint, y si no, lo tienen en el archivo. Pasa que en el Power uno lo puede distribuir y queda como más didáctico que en un texto, sí, que en un Word. Pero bueno, ustedes lo tienen ahí en el Drive, como para poder empezar a estudiar. Bueno, vamos entonces a hacer la introducción a lo que son los máximos y mínimos relativos. Vamos a decir que, por ejemplo, en esta función tenemos una función y igual a f de x, que es continua en el dominio o intervalo considerado. En este caso estamos considerando el intervalo AB. Y entonces vamos a decir que esta función tiene un máximo relativo. O sea, ustedes ven esta punta y dicen que acá hay un máximo, ¿sí? Pero es un máximo ¿de qué tipo? Relativo. ¿Por qué? Porque acá para x igual a x1 tenemos el mayor valor de ordenada respecto de ¿qué? Del entorno del punto x1, ¿sí? Entonces decimos que en x igual a x1 existe un máximo relativo. ¿Por qué es relativo? Porque en x1 tenemos el mayor valor de la función, ¿sí?, respecto de los valores de la función o que asume la función en el entorno reducido del punto x1. Entonces todas las alturitas alrededor son como más chiquitas, ¿sí? Todas las ordenadas como son más bajitas que la ordenada de la función en x1, que es la más alta. De la misma forma vamos a pensar para un mínimo relativo. ¿Dónde piensan que hay un mínimo relativo en este caso? En X2. En x2, ¿sí? Con la misma idea, analizamos qué ocurre en el entorno del punto x2, ¿sí? Y en x2 la función asume el menor valor de la función o menor valor de ordenada o tiene la menor altura respecto de los valores que asume la función en el entorno reducido de ese punto. Por eso decimos que existe un mínimo relativo en x igual a x2. Entonces, acá tenemos escrito formalmente esto que estábamos viendo recién en el gráfico. Entonces decimos que una función igual a f de x tiene por máximo relativo en un punto xy, es una forma de poner un punto genérico, no x1, no x2, sino cualquier valor, ¿sí?, cuando el valor de la función en dicho punto es mayor que todos los valores de ella, o sea, de la función, en cierto entorno de xy. Entonces, en símbolos, ¿qué decimos? Que la función en xy es mayor que el valor de la función en el entorno de xy.
De la misma forma, ¿sí? Analizamos o lo describimos para un mínimo relativo. Una función igual a f de x tiene un mínimo relativo, un punto xy, cuando el valor de la función en dicho punto es menor que todos los valores de ella en cierto entorno de xy. Y lo ponemos simbólicamente de esta manera. Entonces, ¿qué decimos? Que el valor de la función en el punto xy va a ser menor que todos los valores de la función en el entorno del punto xy. Y que el término relativo hace referencia a que analizamos la función en la vecindad o entorno reducido del punto xy. Además, tenemos otro tipo de máximos y mínimos relativos, que son aquellos que vamos a llamar máximos y mínimos absolutos. ¿En qué cambia, sí, que sean relativos o absolutos? Y tiene que ver con el punto de vista. Relativos, decíamos, relativos al entorno de un punto. Y absolutos, ¿con qué va a tener que ver? Con el dominio o intervalo considerado. Entonces ahora no me voy a restringir al entorno de un punto, sino que voy a mirar en el dominio o intervalo considerado. En este caso voy a mirar qué pasa respecto a máximos o mínimos partiendo de A y llegando hasta B. Entonces, ¿cuál va a ser el mayor valor que asume la función en ese intervalo? B. B. En este caso, justo coincide con el extremo. Entonces vamos a decir que el máximo absoluto, ¿sí? Vamos a decir que en x igual a b, la función tiene un máximo absoluto, que está acá. Y respecto al mínimo absoluto, ¿dónde tenemos el menor valor de la función en ese intervalo? En A. En A. En este caso, ¿sí? Coincide con el otro extremo también. Entonces, en x igual a A existe un mínimo absoluto. Pero podría haber, bueno, en este caso es así, pero podría haber coincidido el mínimo con este mínimo relativo o el máximo con este máximo relativo, ¿sí? No es que siempre es así, siempre hay que analizar cada caso. Entonces, acá tenemos descrito cuando tenemos máximos y mínimos absolutos, ¿sí? El máximo absoluto es el mayor valor que asume la función en el dominio o intervalo considerado. Entonces decimos que el valor de la función en xy es mayor o igual que el resto de los valores de la función, ¿sí? O que es mayor o igual que la función en el resto del dominio, ¿sí? Y el mínimo absoluto es el menor valor que asume la función en el dominio intervalo considerado, y entonces vamos a decir que el valor de la función en el punto xy es menor o igual que los valores que asume la función en el resto de su dominio. Y absoluto dijimos que quiere decir que se analiza en el dominio o intervalo considerado. Bueno, y por hoy vamos a dejar acá, ¿sí? Porque necesito llevar los dos cursos iguales y en el curso que tuve antes que ustedes estuvo muy peleado el hospital, así que no llegué a dar más nada que hasta acá. Les dejo, ¿sí? Tienen ahí en el Drive, tienen este archivo donde se avanza sobre el tema, lo pueden ir leyendo, ¿sí? No sé si la profe va a avanzar o no, nosotros el próximo lunes tenemos feriado, nos vamos a tomar el feriado, porque yo necesito aprovechar para ver el tema de los exámenes que tengo. Si llego a poder, lo pasaré a PowerPoint esto, si no pueden estudiarlo, ir mirándolo de acá, pero bueno, la próxima clase retomamos y seguimos entonces con las condiciones necesarias y suficientes para la existencia de máximos y mínimos relativos, donde nos vamos a valer de la herramienta de derivadas. Y las derivadas nos van a permitir o nos van a ayudar a analizar
los máximos y mínimos relativos a través de criterios donde se las utiliza.